Pues muy buenas noches y bienvenidos a nueva clase de 12 meses, 12 causas, ciclo que, como sabéis, la AIPS está haciendo este año, donde vamos a explorar distintas áreas de la vida profesional, social y personal, a través del prisma de la grafopsicología. Si es la primera vez que nos acompañas, te animamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, que nos ayudarías un montón. Ya somos más de 13.000 visualizaciones de los vídeos en tan solo 6 meses. Una pasada. Hoy, 21 de mayo, tenemos una clase muy especial que toca un tema clave en el mundo laboral, la selección de personal. ¿Cómo saber si una persona es adecuada para un puesto? ¿Qué nos puede decir su escritura sobre su responsabilidad, su adaptabilidad, su capacidad para trabajar en equipo, por ejemplo? Y para responder a estas preguntas, contamos con un experto en recursos humanos y en general grafopsicología aplicada, como es Rafael Cruz, nuestro presidente de España, de la AIPS, quien nos va a guiar a cómo utilizar la escritura como una herramienta eficaz en los procesos de selección de personal y reclutamiento. Así que, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Rafael Cruz. Cuando quieras, Rafa, puedes empezar. Muchas gracias, Antonio. Qué buen preámbulo te ha salido. Eh, pues cuando a alguien le sale antes que a ti un buen preámbulo, ya te boicotea. ¿Qué dices ahora? Lo vas a Bien. mejorar seguro. Eh, Como os ha explicado divinamente Antonio, vamos a tratar hoy el tema de recursos humanos y selección de personal. No lo vamos a hacer o no lo he querido plantear tanto desde la práctica de la grafoselección, porque aplicarlo desde la práctica de la grafoselección haría la conferencia exageradísimamente extensa para que os situéis. Cuando los analistas y psicólogos de la escritura marquesianos utilizamos el tema de la selección de personal y recursos humanos, utilizamos más de 60 competencias que valoramos en profundidad para las empresas, para que sepan pues desde los procesos de intelectuales, emocionales, de honestidad, capacidades laborales y demás. De todo eso sacamos más de 60 competencias psicológicas que identificamos a través de signos gráficos. Pero para que os hagáis una sola idea, de las competencias que trabajamos en honestidad, simplemente en honestidad, que trabajamos 4 competencias, de esas 4 competencias tenemos que valorar en solo esas 4 competencias más de 60 y pico signos gráficos. Es decir, que para una valoración de las demás de 60 competencias, prácticamente valoramos pues cerca de 300 signos gráficos. Y claro, ¿cómo os voy a intentar explicar todo eso de una vez o que quede aclarado? Necesitaría pues el curso de selección de personal y recursos humanos que impartimos, que se realiza en más de 16 horas para poder explicarlo en condiciones. Entonces, Antonio, que es el encargado y el director de todo esto, me pidió que lo sintetizara de la forma que creyera más conveniente y lo que os voy a plantear es cómo desde nuestro campo de la grafopsicología marquesiana explicamos o cómo ofrecemos a las empresas la selección de personal y los recursos humanos. Es decir, todo aquello que nos hace trabajar en el mundo empresarial, bueno, también en el mundo de la administración pública, porque también trabajamos haciendo recursos humanos y selección de personal en empresas de la administración pública, ¿vale? Por lo tanto, voy a daros la pincelada de cómo nos acercamos a las empresas, de cómo, qué es lo que ofrecemos y demás. No os voy a hablar de las 60 y pico competencias, salvo este preámbulo que he hecho, porque, repito, sería
absolutamente extenso. En la selección de personal, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues evidentemente lo que nos llevamos dedicando desde la AIS, Antonello, nuestro presidente, trabaja prácticamente al 100% con una empresa de selección de personal, de recursos humanos y selección de personal en Suiza. Prácticamente trabaja en exclusiva para ello, aparte de los cursos, clases y otros trabajos de la psicología de la escritura, pero está súper enfocado a la selección de personal. Yo me reparto bastante más. Yo trabajo en selección de personal con empresas públicas y con empresas privadas. Lo llevo haciendo un montón de años y eso es lo que os voy a ir contando un poco. No necesito explicar lo que es la selección de personal, todo el mundo tenéis clara idea de lo que implica la elección de los candidatos más acordes al perfil que nos pide la empresa. Esto que parece o que puede parecer como muy sencillo, pues el empresario o el funcionario jefe te dice, pues necesito este perfil de psicólogo, necesito este perfil de trabajador de recursos humanos, necesito este perfil de lo que sea. No es tan sencillo. Necesita mucha información detrás, necesitamos tener mucho conocimiento de a lo que se dedica la empresa, del puesto de trabajo, exactamente lo que va a realizar en el puesto de trabajo, de si va a trabajar como compañeros, de qué puesto le van a situar. Necesitamos una ingente cantidad de información para que con toda esa información situar las competencias que tenemos que valorar en referencia al perfil exacto que nos están pidiendo. Porque muchas veces te puede ocurrir, y nos ha ocurrido, que encuentras a un candidato muy idóneo, pero no es el candidato idóneo para ese perfil específico que te están pidiendo. Este sujeto, me ha pasado decenas de veces, hace no mucho otra vez. Este sujeto era una sujeta. Esta persona tiene muy buen perfil para este puesto que me estáis pidiendo, pero lo estáis pidiendo con una serie de competencias en el plano sociolaboral, en el plano de conseguir formar un equipo, dirigir un equipo y demás, que eso ya no lo tiene. Es decir, tiene muy buenas competencias para desarrollar un puesto de trabajo, pero en un perfil de subalterno. Y lo que me estáis pidiendo es un perfil de líder. En este caso no era un CEO exactamente, pero era prácticamente, bueno, no, sino prácticamente era el segundo del CEO y por lo tanto no podía ocupar ese puesto porque no tenía esas competencias más específicas que nos demandaba la empresa. Bien, el grafólogo ordena sus conclusiones en función de la demanda precisa de la empresa. Nuestro objetivo, evidentemente, es hallar la mejor adecuación al puesto. Para eso necesitamos candidatos. Una cosa que las empresas desde hace unos años se les olvida, que te mandan un solo candidato y te dicen, este sujeto vale, me gustaría tener dos, tres candidatos para decirte quién de los tres está más capacitado. A veces, porque ellos hacen, por supuesto, sus elecciones y sus recursos internos, vienen como un perfil muy claro, este sujeto es el que queremos apostar, pero necesitamos como tu última bendición, por decirlo de alguna forma metafórica. Y claro, eso para ellos entienden que supongo que será un ahorro del costo final en cuanto a la grafoselección, pero con frecuencia se pillan los dedos, con relativa frecuencia se pillan los dedos porque te dan solo un candidato y ese candidato, con toda la lista de competencias que valoramos,
puede ser muy adecuado para algunas, pero muy poco adecuado para otras. Y entonces ahí ellos se pillan los dedos de la mano. Con frecuencia, que esto es algo muy bonito y para que veáis cómo funciona y cuánto de bien funciona la grafoselección de personal, los psicólogos encargados en algunas empresas te dicen, yo les paso los test que evidentemente realizamos, pero cuando hay un conflicto entre lo que tú estás opinando y lo que opinan los test, siempre tiro por lo que tú opinas. Esto, aparte de hablar muy bien de la metodología marquesiana, habla también muy bien de la eficacia. Evidentemente, a este sujeto no le pago yo, es él el que me paga, no me regala los oídos porque sí, me regala los oídos, que es verdad que es muy gratificante, porque le es ya contrastado mucho más efectivo la grafoselección marquesiana que algunos test. Tampoco es que lleguen a conflictos muy importantes, también es verdad, pero en ocasiones sí que hay algún conflicto, porque todos sabemos que hay gente que se vende muy bien en las selecciones, que además tienen habilidades para los test psicotécnicos o tienen ya recursos suficientes para saber interpretar y responder a determinados test y en el tema de la escritura, ahí no puedes estar preparado de ninguna manera. De hecho, si tú intentas manipular tu texto escrito para que quede mejor, lo que haces es menguar la calidad de tu texto escrito y queda mucho peor. Una de las cosas que más suelen equivocarse la gente es que te dejan unos márgenes súper amplios pensando que valoramos especialmente la presentación y para nada nos fijamos en la presentación de la página. Es un 1% de la mirada de esas más de 300 signos gráficos que tenemos que valorar, como para que me fije especialmente en la presentación de la página. Yo siempre les digo cuando me siento con ellos, cuando a veces soy yo el que dirige la selección de personal, que son las menos de las veces, normalmente son los encargados de recursos humanos, los técnicos de recursos humanos y psicólogos de recursos humanos los que lo realizan. Yo les doy la pauta de cómo tienen que realizar la prueba del test de la grafoselección, pero cuando yo soy el que lo realizo, siempre le digo a las personas que ni se preocupen por el tema de los márgenes, que escriban un texto con lo que les dé la gana y como si fuera la carta que dirigen a un amigo. Porque yo lo que voy a valorar es cómo escriben, la dinámica con la que escriben, cómo son las formas gráficas. Voy a valorar 300 signos gráficos en frecuencia y en intensidad. Y desde luego el que me corten los márgenes para dejarlo muy bonito, muy presentado, va en contra de la naturaleza espontánea y dinámica de una buena selección. Bien, cuando pasamos al punto este de presentarles o de pedirles que nos hagan la selección, que nos hagan en el escrito, eh, es simple y llanamente algo tan sencillo como que se sienten adecuado, a gusto, que tengan suficiente luz, que tengan un buen útil, que no se quede parado, que no haya papel pautado, todo eso que se hace. Dime, Antonio. Sí, una pregunta. Todo esto está enfocado básicamente para empresas, lógicamente. Pero estás hablando de si el jefe de recursos humanos, el jefe de psicólogos, pero también es importante destacar que vale para empresas pequeñas, que el jefe simplemente necesita un puesto de contable y también vale para esto, ¿no? No necesitas tener una grande empresa, que por supuesto es más eficaz, quizás. Sí, absolutamente, claro que sí. Eh, mm, Todo tipo de empresas. Lo que ocurre es que
las medianas y grandes empresas nos contratan más, por decirlo de alguna forma clara, porque tienen más recursos. ¿Es igual de efectivo para una pyme pequeña que para una empresa media o grande? Absolutamente igual. Es más, ahondando en tu pregunta, te diría que es mucho mejor para las empresas pequeñas utilizar la grafoselección que para las medianas y grandes. ¿Por qué? Porque si no tienen alguien especializado de recursos humanos, sea un técnico, sea un psicólogo de recursos humanos y selección de personal, si no tienen alguien especializado, este test suple bastante bien la presencia de otros test que primero tiene que hacer un profesional de recursos humanos y psicología o psicología y este test lo realizamos los analistas de la escritura y los psicólogos de la escritura. Les resulta mucho más barato, es tan eficaz como los test y no tienen que contrastarlo como lo hacen en las grandes y medianas empresas. A ellos les resulta mucho más eficiente porque no tienen los recursos que se gastan las medianas y grandes empresas para todos estos procesos de selección y con nuestro trabajo, que no es especialmente costoso, pueden suplir todo el proceso o buena parte del proceso realizado por un solo profesional de nuestro campo de la AIS. Perfectamente. Imagino que luego más adelante dirás que el ahorro en costes que supone para las empresas el contratar a alguien como nosotros para hacer un test de selección de personal, de tiempo y de dinero. Sí, sí, sí lo comentaré, pero vamos, es lo que tú acabas de explicar. El ahorro de tiempo es brutal. Hablaba hace no mucho con una psicóloga de recursos humanos de una gran empresa de Madrid y que me contratan para hacer puntualmente los casos más importantes, los CEO de la empresa. Y yo le preguntaba, pero ¿por qué no me llamáis también para gente de menor nivel y demás? Y dice, pues porque según cómo está el mercado del trabajo, yo tengo que mirar por mi puesto de trabajo y tengo que realizar los test para que sepan por qué estoy aquí, pero también porque mm, el despido es muy fácil y si el trabajador no nos funciona con los test que le pasamos, le ponemos en la calle sin más. Fue muy sincera, yo agradecí la sinceridad y claro, evidentemente con un feo eso no se puede hacer. Con un feo hay que cuidarse mucho más porque la indemnización es mucho más alta, porque se juegan mucho más y entonces ahí ya sí que te llaman para andar sobre seguro. Verdaderamente sería mucho más factible hacerlo en toda la escala de trabajadores, pero porque es un ahorro importante en tiempo y en dinero. Cuando utilizas los test que ellos utilizan, hay que pagar el canon de los test, hay que pagar al de seguro, al de recursos humanos, al psicólogo, hay que tener a la gente en la empresa incluso durante varios días para hacer todo el volumen de selecciones que les hacen. Y nosotros es simple y llanamente, siéntate ahí, escríbenos medio folio a un folio, danos el folio y vete a tu casa hasta que te llamemos. Eso es un ahorro para la empresa de tiempo increíble, absolutamente impactante y por supuesto con el tiempo también se ahorran un montón de costos. No se pagan los test para realizárselo. Repito, no hay nada absolutamente en contra de los test suelen funcionar, los que hacen las empresas suelen funcionar en general bastante bien y sobre todo con los grandes profesionales que tenemos en ello, pero esto es tan eficaz como los test y aún más, porque en los test no pueden valorar temas de salud física, adicciones,
salud emocional, salud en profundidad psicológica, que nosotros sin pararnos a valorar, porque no nos podemos parar a valorar hasta ese punto, sin embargo, sí que se ve en la selección. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no me pongo a escribir si percibo una adicción que este sujeto es adicto, evidentemente. Ni si percibo una enfermedad, si veo una enfermedad, no voy a decir que este sujeto tiene una enfermedad, primero porque es absolutamente inmoral y además es ilegal. No voy a hacer eso, pero no puedo dejar de ver, porque para eso estamos preparados, cuando hay algún tipo de adicción en la escritura o cuando hay algún tipo de enfermedad. Y evidentemente, en cuanto a mi trabajo final como recurso en la grafoselección, sin hablar de estos comentarios, por supuesto, para nada, sí que voy a plasmar cualquier comentario que indique que hay algún tipo de dificultad sin mencionar específicamente nada que pueda generar conflicto con los datos reservados del sujeto, que por supuesto son absolutamente sagrados. Ellos no pueden presentar ni presentan ningún test en este sentido y nosotros sin quererlo, repito, y sin hacerlo activamente, esa información salta porque se percibe muy bien a través de la escritura y de alguna forma, sin mencionarlo directamente, va a saltar también al informe final o simplemente con poner este sujeto tiene determinados problemas que hacen complejo que se adecue al puesto de trabajo, que es uno de los recursos que utilizo más, y decir que no es apto para el puesto de trabajo, vale. Esto con las selecciones habituales no ocurre. Con los recursos humanos y los test que presentan los técnicos de recursos humanos y psicólogos no pueden realizarlo. Por lo tanto, no solamente es un ahorro de tiempo y dinero, también es una información adicional absolutamente importantísima que va a dar la posibilidad a la empresa de ahorrarse eh, un dinero ingente para hacer frente a sus cometidos como empresa. No sé si me estoy explicando, creo que sí. Perfecto. Bien, vamos a ir avanzando. Solán Pelás, uno de los padres de la grafología, refiriéndose a la selección de personal, tiene una frase que me gusta mucho, que dice: la grafología es útil hasta en su lado negativo, pues nos revela aquello para lo que no servimos. Es decir, aquello para lo que no tenemos aptitudes, aquello para lo que no estamos capacitados y que, por supuesto, si nos ponemos a trabajar ahí, además de nuestra infelicidad y nuestro problema de desarrollo personal, que vamos a trasladar a la empresa y que va a generar problemas de muy distinto tipo más pronto que tarde. Por lo tanto, la gran ventaja de la grafoselección es que adecuamos las capacidades del sujeto, sus virtudes, sus grandes capacidades a el puesto de trabajo. Buscamos al mejor candidato para ese puesto específico. Cuando decimos que un sujeto no es apto, o es un acto con reservas, lo que estamos diciendo de fondo y aclarando a los técnicos y psicólogos de recursos humanos es que este sujeto que para este puesto no es el más adecuado puede ser, y con frecuencia aparece en mis informes, puede ser muy adecuado si estáis buscando un perfil para este otro puesto, porque para este otro puesto vale. Y como me dice alguna psicóloga con la que trabajo en recursos humanos, dice: eres un chollo
porque me das la respuesta de lo que ni siquiera te estoy preguntando. Me estás dando la respuesta de que este chaval o esta señora, esta señorita, que no la cojamos para este perfil, pero si busco gente para este otro perfil, me te va a valer. Por lo tanto, yo que apunto todo, ya no te voy a llamar para este otro perfil porque ya tengo la información. Y yo le digo, ya, pero yo me quedo muy tranquilo dándole al sujeto la opción verdadera de su capacidad para desarrollar su trabajo. Y como tampoco falta el trabajo en este sentido, pues tampoco es una merma importante de los ingresos. Que no sea profesor una persona impaciente, importante, que no sea cajero alguien con tendencia al hurto, eh, que no sea doctor, un adicto a distintas drogas, que no sea, yo qué sé, mil cosas para los cuales un sujeto no tiene por qué estar capacitado, pero que ese mismo sujeto en otro puesto puede ser muy efectivo, muy eficaz. Que alguien que tenga poca tolerancia a la frustración, que enseguida caiga en procesos de estrés importantes, no meterle en puestos de trabajo donde el estrés es un elemento que está permanentemente presente. Y claro, eso sería absolutamente contraproducente. Un sujeto, por ejemplo, como pasa muchas veces, que tiene muchas habilidades intelectuales, pero muy pocas habilidades sociales, pues busquemos un sitio donde esas habilidades intelectuales le permitan trabajar más independientemente y menos en conjunto con otros compañeros y que pueda desarrollar todas sus capacidades para el beneficio de la empresa, pero que no le metamos en un grupo, porque como es una empresa le tenemos que meter en un grupo y se nos fastidie este sujeto que tiene un montón de capacidades y habilidades cognitivas y laborales, pero no las tiene sociales. Es decir, la enorme ventaja que esta mirada amplísima, panorámica, que nos dan las 64 competencias que valoramos, nos permite hacer una radiografía del sujeto en una profundidad importante y en esa profundidad importante ver todo aquello donde se puede acomodar y donde no hay forma de que se acomode, pero dejando claro que ese mismo sujeto en otro perfil determinado, otro puesto de trabajo, tendría su cabida importantemente. Esto puede parecer buenismo y no lo es. Evidentemente no somos inocentes ni somos ingenuos y sabemos que hay gente en las competencias de la honestidad y la ética que no tienen cabida para ningún trabajo porque son sujetos, normalmente ellos, con tendencia al absentismo laboral, que es otra de las competencias que valoramos mucho, cuánto tendente es el sujeto al absentismo laboral, tiene una deshonestidad estratosférica, tiene muy poca lealtad a la empresa, tiene muy poca honestidad, no, tiene muy poca capacidad de reserva, aparte de la honestidad. Es decir, hay sujetos que no tienen la capacidad realmente de encontrar un trabajo porque tienen un perfil más de delincuente, por decirlo de alguna forma, que de un profesional moderadamente, ni siquiera moderadamente adecuado. Y claro, esto de poder valorar la posibilidad de que el sujeto tenga un absentismo laboral alto, que tenga el tema de la deshonestidad, de la reserva, de la lealtad alto, las competencias de la honestidad y de la
y de la ética, que son últimamente muy valoradas. Últimamente os voy a dejar una cuenta que me está gustando mucho porque me llama mucho la atención. Eh, ha bajado mucho, curiosamente, el plus que nos ponían en la mirada sobre las competencias cognitivas e intelectuales, seguramente porque esos test que les pasan, que repito, funcionan, son muy buenos. En esos test como que tienen muy claro o se fían mucho del currículum que presentan, currículums verdaderamente trabajados, extensos para muchos puestos de trabajo, eh, y como que eso ya se le ha dejado una importancia bastante menor que la que demandaban hace años, era muy significativo, y ahora estamos viviendo un boom importante de las competencias sociolaborales. ¿Cuánto es capaz de trabajar este sujeto en compañía? ¿Cuánto es capaz de trabajar este sujeto bajo presión? ¿Cuánto es capaz de ser leal a la empresa el sujeto? ¿Cuánto es capaz de ser honesto el sujeto? Es decir, las competencias sociolaborales y más humanas han pegado un empujón importante a la hora de la valoración dentro de las empresas de recursos humanos y selección de personal, porque las empresas han empezado a comprender, les ha costado, pero han empezado a comprender que la calidad humana es verdaderamente tan importante o más que la preparación intelectual y que la preparación cognitiva. Evidentemente esto se sigue valorando, pero ya han aparecido por ahí grandes CEOs de la industria informática y de otras industrias estadounidenses que directamente ni miran el currículum ni preguntan por qué universidad importantísima ha estudiado, sino las capacidades, habilidades del sujeto y sus habilidades sociales y humanas para formar equipo y tirar con el equipo hacia adelante toda la empresa en común unión hacia un objetivo. Y por supuesto la ética y la honestidad del sujeto, la ética profesional y la ética más humana del sujeto. Es curioso este cambio que hemos vivido desde cuando empecé hace 25 años, que era mucho tema de la inteligencia, cuánto de inteligente es este sujeto, cuánto de trabajador es este sujeto, eh, cuánto de resolutivo es este sujeto. Para los feos lo siguen pidiendo, ¿vale? Lo de la inteligencia ya no tanto, pero todo lo de resolutivo, planificador, organizador, eso es Santa Santorum de los feos. Pero para el trabajador medio, por decirlo de alguna forma, el enfoque ha pasado al campo ético humano de relaciones, de sus competencias relacionales, eh, más que a nivel cognitivo laboral, ¿vale? Bien. En la empresa moderna las diferencias son sustantivas, las marca un personal cada vez mejor cualificado y adaptado. Bueno, lo que os estaba explicando. ¿Cómo articulamos el proceso grafopsicológico? Lo primero es reconocer el bloque escritural y discernir sus elementos más significativos y contradictorios. Es decir, cuando agarramos una muestra gráfica, hacemos una mirada de conjunto, hacemos la mirada de todo el bloque gráfico, de todo el bloque escritural, de todo lo que nos ha escrito, cómo ha rellenado el folio el sujeto, ¿vale? En esa primera mirada hacemos un barrido rápido de lo que nosotros los marquesianos hablamos del ambiente gráfico positivo y el ambiente gráfico negativo. ¿Por qué? Pues porque es imprescindible, porque son signos sistémicos. Cuando hablamos de signos sistémicos significa que son signos troncales que si están presentes en el buen ambiente gráfico estamos hablando de que ese sujeto ya tiene todas las ventajas para salir
aprobado en muchas de las competencias o en todas las competencias, pero si nos encontramos con los signos negativos del ambiente gráfico negativo, ya tiene todas las papeletas para no ser aprobado en el examen final. Los signos del ambiente gráfico positivo son la robusta, son la tónica, son la igual, es la igual, la robusta, tónica, igual, la esmerada, me da igual cualquiera de las dos esmeradas, y la armónica o estética, ¿vale? Y los signos gráficos del ambiente negativo, signos sistémicos del ambiente negativo, es la enervada, es la sintónica, es la desordenada, es la antiestética y la ausencia de esmerada. En esa mirada primera valoramos estos signos sistémicos, porque ya nos mete en el ambiente gráfico positivo, que cuidado, luego puede cambiar bastante, pero si nos mete en el ambiente gráfico negativo, eso ya no cambia apenas. Porque si tienes una escritura desordenada, antiestética, enervada, sintónica o ausencia de esmerada, o está presente por algún motivo mayor tipo enfermedad, que hay enfermedades que verdaderamente no son para nada incapacitantes para que un sujeto pueda desarrollar maravillosamente su trabajo, eh, o hay algún elemento de enfermedad que reste calidad a tu ambiente gráfico, o la presencia de cualquiera de esos signos ya son complicado que el sujeto pase el corte de la grafoselección. Por ejemplo, cualquiera de esos signos activa mucho la posibilidad de que el sujeto tenga tendencia a no acudir al puesto de trabajo o se escaquee a la primera de cambio. Bien, tras ese análisis del ambiente gráfico positivo o negativo, lo segundo que hacemos es ya valorar los signos gráficos por las competencias. Si estamos valorando, yo qué sé, la inteligencia cognitiva, valoramos las tres larguezas más el EBDC. Si estamos valorando la capacidad práctica, valoramos mucho la escritura parca, también la ligada divergente, el espacio interpalabra. Valoramos un montón de signos en referencia a las competencias que estamos desarrollando en el informe grafopsicológico, ¿vale? Según la competencia, analizamos los signos que tenemos para cada competencia y damos una puntuación. Nosotros lo valoramos, Antonio es el encargado de hacer todo ese trabajo, lo ha hecho maravillosamente, de 0 a 5, si no me recuerdo mal, Antonio, en los SESFEL y Correcto. demás. Correcto. Correcto, ¿verdad? De 0 a 5 valoramos la competencia y al final, en el siguiente paso, aplicamos el sistema psíquico de cada competencia. No, los marquesianos nos distinguimos de los grafólogos fundamentalmente, que tenemos muchos libros, porque en principio fue el gran libro del sistema psíquico, pero luego otros de nuestros autores hemos desarrollado distintos sistemas psíquicos, y esos distintos sistemas psíquicos nos permiten hacer una valoración de cómo el sujeto desarrolla su personalidad en referencia, en este caso, a cada competencia, ¿vale? Entonces, con ese sistema psíquico de las competencias hacemos un análisis pormenorizado para que el encargado de leerse el informe, ya sea el de la pyme o el de recursos humanos de la empresa media o grande, vea por qué hemos valorado en positivo, hemos valorado en aquí sí pero no, o no pero sí, o hemos valorado en negativo. Dime, Antonio. ¿Cuánto tiempo se tardaría en hacer un informe desde que te lo pide el empresario o el jefe de recursos humanos hasta que se lo presentas y le dices el candidato o los candidatos mejores para el puesto? Pues depende del volumen de candidatos que nos presenten.
como le están haciendo últimamente, que solo te presentan un candidato, es cuestión de 2 horas y media, tres como mucho, entregarle el perfil valorado con todas las competencias y todo el informe valorado. 2, 3 horas de trabajo sin levantar la cabeza de la hoja, ¿vale? Si te piden el de las competencias completo, si te piden el de las competencias de la ética y de la honestidad, es bastante más rápido porque son solamente 4 competencias y esas 4 competencias, pues evidentemente se desarrollan mucho más rápido, que es algo que se ofrece, pues por ejemplo, a empresas de seguridad, grandes empresas de seguridad, para valorar cuánto de honestos son o qué peligro de deshonestidad tienen, pues un montón de trabajadores. Es un corto informe que te da mucha y muy buena información, muy contrastada y que se realiza en gran volumen en poco tiempo. Dime, Antonio. Bueno, es importante también ver la potencia del test, porque, como dices, en digamos, el rápido, en 1 hora, 2 horas máximo, puedes dar una información impresionante y directa sobre lo que te pide el empresario, y lo que yo creo que es muy importante, te quita el sesgo subjetivo de la entrevista personal, que te puede llevar a engaño. Sí, sí, Tú- sí, es otra de las grandes ventajas, perdón. sí, eso me refería, que eso yo creo que es la gran ventaja, que la gente no se da cuenta de lo potente que es este test que hacemos en la AIPS, que, que es, vas a la persona, al candidato ideal para ese puesto. Porque yo, por ejemplo, soy una empresa, necesito a alguien resolutivo que me puede llegar a salvar la vida a un grupo de gente. Y eso lo podemos ver al 100%. Ajá, tal cual. Y si hay una cosa que hacemos, acuérdate que tenemos todas las competencias. Y entonces, como hay empresarios que le llamamos, entre comillas y con mucho cariño, empresarios Superman, porque quieren el trabajador Superman, super perfecto y demás, entonces les presentamos todas las competencias que tenemos y les ofrecemos que rellenen verdaderamente las competencias específicas que necesitan para ese puesto de trabajo. Es decir, es un trabajo hecho ad hoc específicamente para ese empresario que demanda un perfil muy, 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 muy particular, o porque él lo percibe así, porque va a trabajar con ellos, que esto pasa bastante. Yo me conozco como trabajo y sé que no aguanto a gente floja, o sé que no aguanto a gente que no tenga paciencia, o sé que no aguanto a gente que sea impulsiva. Es decir, la otra de las grandes ventajas que tiene es que el empresario puede decidir cuáles son las competencias dentro de un límite, porque evidentemente no está preparado, no tiene por qué estar preparado para esto, pero él sí que nos va a decir cuál es el perfil y nosotros le vamos a sugerir cuáles son las competencias más adecuadas para ese perfil. Y con eso el trabajo es como muy personalizado, específico, específico para su demanda, y ellos evidentemente quedan verdaderamente contentos porque se les da exactamente lo que les pides, lo que piden. Me hablabas también de otra de las ventajas, era la de, me dijiste, la de, se me ha ido el santo. El sesgo subjetivo de la... Ah, sí, los sesgos subjetivos que cualquier entrevista de trabajo va a generar, evidentemente, evidentemente. Y al simplificar por la forma en la que se hace la selección, que prácticamente no vemos en el 90 y pico % de los casos, ni vemos al sujeto, simplemente la empresa de transportes te envía la escritura que ha enviado la empresa, que le han cogido en la empresa la muestra gráfica, te envían en un repartidor el sobre, abres el sobre, ves la escritura
Y desde la escritura solamente tienes los datos de la edad del sujeto, el sexo que tiene y el perfil que ya has hablado con el encargado que están demandando para realizar. Una vez que tienes esa información, si es diestro o zurdo, por cierto, nada más, no necesitamos ninguna información extra. Valoramos con completa objetividad, porque no hay escrituras, como comprenderán ustedes, no hay escrituras que me caigan peor que otras, no tengo ningún sesgo contra los ojos verdes, azules, marrones, la piel canela, blanca o demás, porque no sé cómo es el sujeto, no tengo ningún tipo de prejuicio que lanzar sobre el sujeto y sobre todo tengo una enorme ventaja, tenemos una enorme ventaja, que es que aquellos candidatos que se venden muy mal, pero trabajan muy bien, en las entrevistas que suelen caer en picado, sin embargo, a la hora de la selección de personal vemos esa dificultad de socializarse de entrada, pero vemos sus grandes habilidades y capacidades de trabajo a largo plazo. Y con mucha frecuencia, se lo comentaba en clase a los alumnos, me lo ha recordado antes Antonio, con mucha frecuencia me ha pasado que, que los entrevistadores, los encargados de selección de personal, con sus sesgos de los que habla Antonio, cuando te mandan la escritura te dicen, este candidato no me ha gustado, pero son profesionales y te siguen mandando la escritura. Fijaros que ellos siguen trasladando el sesgo a ti como profesional, no te afecta porque lo que opine el sujeto evidentemente es valorable, pero yo voy a valorar objetivamente la escritura, no nos casamos con nadie, lo que a ti te haya podido parecer va a responder a tus sesgos y les comentaba en clase y le comentaba a Antonio de una candidata que teníamos que enviar a la China a abrir el mercado exterior de Castilla-La Mancha, que me dijo la encargada de recursos, la que le cogía la muestra, me decía, no me ha gustado nada, no me miraba, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, fue un sesgo detrás de otro contra la candidata. Yo valoré la escritura y no solamente la probé, sino que la puse por las nubes porque era una candidata absolutamente excelente, pero es verdad que le faltaba algún tipo de habilidad social de entrada. Pero luego tenía recursos, capacidad, planificación, inteligencia, capacidad de socializarse a pesar de que le costase de entrada socializarse. Y esta candidata, que cuando yo le envío la respuesta, le digo que es sensacional, ella vuelve a decirme, pues mira que a mí no me gustó nada, bueno, nos vamos a fiar de ti porque vienes muy bien recomendado, no sé qué, no sé cuánto, pero a mí no me gustó nada. Y tuvo luego la honestidad y la decencia profesional de llamarme, porque estaba en poco tiempo, estaban 6 meses abriendo el camino. eh, Tuvo la honestidad de llamarme y decirme, tenías razón, nos está saliendo fantástico y está haciéndolo divinamente. ¿Por qué? Porque el sesgo funciona coartando las verdaderas capacidades del sujeto y la escritura no miente. A la escritura no la puedes manipular, no la puedes edulcorar. Si la intentas manipular, te voy a pillar en 3 segundos. Si veo que haces determinados signos, sé que me estás intentando manipular la muestra y va a ir en tu contra. ¿Qué quiero decir con esto? Que escribir con total naturalidad, aunque tengas disgrafía, fijaros en lo que os digo, aunque tengas disgrafía, escribir con total naturalidad no va a impedir que un buen profesional de la AIS os pueda valorar de acuerdo a vuestras capacidades reales.
Bien, Se me ocurre, Rafa, crear el grafo currículum. Es decir, yo te doy mi currículum a ti, me cuentas lo bueno que soy y mis buenos potenciales para así ponerlo yo en el currículum y venderme mejor que, que si lo pongo pues, directamente lo que yo tengo. pues esa ocurrencia me pasó con una empresa de abogados en Valencia hace ya unos poquitos años que les di todo esto y yo no sabía que eran amigos de facultad, estaban abriendo un bufete importante. Y no sabía que eran amigos de la facultad y me dijo el encargado, el que me contactaba a mí, el abogado que me contactaba a mí, me decía, pues mira, no te lo he dicho para no condicionarte, pero todos son amigos míos. Con tu permiso, les voy a pasar todo el informe para que ellos vean por dónde pueden colocarse por si no les cogemos aquí, que se vendan adecuadamente porque ha estado muy bonito. Y yo, y yo le digo, no me tienes que pedir permiso, a mí me has pagado por esto, ya lo tienes tú, utilízalo como consideres oportuno. Pero esa idea ya se le había ocurrido a un abogado sin hacerlo directamente como tú has apuntado, pero es verdad, se puede hacer perfectamente así. De hecho, sería una forma muy interesante. Dame tu escritura y te digo, además de que te digo dónde están tus cualidades, te digo dónde están tus vulnerabilidades, lo que nos habla nuestra vicepresidenta, acuérdate de Ana Teresa, que siempre nos habla del DAFO de la escritura, ella que lo maneja en recursos humanos, no, en asuntos sociales. El DAFO de la escritura desde la grafoselección es fantástico. Te digo dónde está tu potencial, te digo dónde están tus debilidades, vulnerabilidades, y tú vas a trabajar tus vulnerabilidades para que esto deje de ser como tal. Y para dentro de unos meses y demás, cuando te vuelva a pasar el test, esas debilidades hayan desaparecido y tú te puedas presentar con un currículum fantástico y con una cantidad de cualidades fantásticas. Muy buena idea, Antonio, como siempre. Bien. Eh, bueno, esto ya más o menos lo he explicado. Vamos a seguir avanzando. El cómo realizar el análisis grafopsicológico también os lo he ido explicando. Eh, bueno, esto ya son cosas más del día a día de lo que tenemos que hacer, que el candidato ha de estar sentado de manera cómoda. A ver, estos son 25 años de experiencia. ¿Por qué os lo digo esto? Porque cuando empecé con la grafoselección iba a los polígonos industriales y a veces no había sitio verdaderamente bueno para escribir. Entonces fui recopilando y haciendo esto, pues porque pedía al empresario de la pyme que, por favor, ponme una mesa para que hagan esto bien. Pero no pueden apoyarse ahí de cualquier manera para escribir. Digo, no, no pueden apoyarse ahí de cualquier manera para escribir. Yo me acuerdo de una de las empresas en Las Rozas que literalmente ni los chavales ni yo nos quitábamos el abrigo porque allí hacía más frío que en el Polo Norte. Entonces yo le decía, por favor, caliéntame la estancia cuando vengan los chavales, porque además es que me pasaba mañana y tarde con ellos recogiendo selecciones. Por favor, caliéntame la estancia porque no se pueden quitar el abrigo. Anda, cojones que no se va a poder escribir con el abrigo. Digo, sí, sí se puede escribir con el abrigo, pero es una complicación para mí. O sea, todo esto es lo que veis de años de experiencia y de la lógica aplastante de cómo tomar una muestra gráfica más acorde a lo que podemos hacer para realizarlo muy adecuadamente, ¿vale? El crear un ambiente agradable sin prisas, bueno, el papel blanco, bueno, todo eso que veis ahí que podéis leer sin problemas y que os parecerá muy de lógica, pero os parecerá muy de lógica a vosotros, a otra gente os aseguro que no. Es importante también, Rafa, decirle a la gente que quien quiera adquirir toda la documentación que estás ofreciendo se puede poner en contacto con nosotros para ver cómo hacérsela llegar.
Ajá, que vendemos esta información por un módico precio para otras actividades que realiza la ICE, que son muchas. Bien, los aportes de la grafopsicología, esto es importante, ya hemos hablado de algunos, iré más rápido, pero vamos. El- las capacidades y cualidades específicas del análisis grafopsicológico, esas 64 competencias que valoramos, que verdaderamente nos permiten hacer un perfil súper completo de un trabajador, de valorar desde el nivel de gestión del estrés, la inteligencia, la capacidad de negociación, la capacidad de planificación, si trabaja por motu propio o necesita del apoyo constante, cuánto es capaz de trabajar en equipo, si comparte la información con los compañeros. Bueno, 64 competencias que tienen más las otras que están por ahí, porque hay muchas otras. 64 son las más fijas, por decirlo de alguna forma, pero luego hay muchas otras donde podemos identificar todas esas capacidades, cualidades específicas a través del informe grafopsicológico. Lo que apuntaba antes Antonio, el ahorro de tiempo y dinero, que ya lo hemos comentado, verdaderamente es un ahorro fantástico, sobre todo, no, es que son de las dos cosas. Porque lo que te ahorras de tiempo es simplemente que llegue el trabajador, que se siente, eh, que le tomes la muestra según como te he pedido yo que la tomes, que te la hemos pedido nosotros, que la tomes, que tardan 10 15 minutos, se van a su casa y me la entregas a nosotros y al día siguiente ya tienes la respuesta, no se pasa horas atendiéndole, haciéndole este test, haciéndole este otro test, haciéndoles las pruebas de test colectivos, no sé qué, no sé cuánto, que se pasan horas, que se pasan horas en la empresa ocupando al trabajador que les realiza todos los test, luego valorar los test, 2 o 3 días después entregar la información. Para nada. Te sientas, escribes, analizamos, entregamos. Ahorro importante de tiempo, y el tiempo es dinero, y además de dinero, porque nuestro trabajo es significativamente menos costoso para las empresas que la práctica de pagar el canon por los test y de tener constantemente. Para nada quiero decir que alguien de recursos o de psicología o un psicólogo de recursos humanos no sea absolutamente necesario para la empresa. Lo son y trabajamos con ellos fantásticamente. El aporte que queremos decir es que el test de la grafoselección verdaderamente supone un ahorro importante en tiempo y en dinero. La fiabilidad. Esto es un test deductivo de base estadística donde todos los sujetos con los mismos signos gráficos van a ser valorados exactamente de la misma manera. ¿Vale? No vamos a dar una valoración mayor a un sujeto con unos signos gráficos si comparten los mismos signos gráficos. Es decir, valoramos el signo en frecuencia y en intensidad. Para tener tal competencia tienes que estar presente 6, 7, 8 signos, a veces 20 y pico signos para distintas competencias. Por ejemplo, la de la honestidad se puede llevar perfectamente 25 signos, no, perdón, 35 signos, y valoramos todos esos signos y hacemos una valoración para todos los sujetos. Por lo tanto, es una valoración fiable porque además de que está contrastado porque han sido averiguados estadísticamente sobre base estadística y deductiva a través de test psicológicos que luego se trasladaron al test grafopsicológico, al test de la escritura, esa fiabilidad nos da además porque viene
todos los sujetos identificados exactamente por los mismos signos gráficos. Por lo tanto, si tú tienes este patrón de signos gráficos y el otro también lo tiene, te vas a sacar la misma puntuación. Si a ti te falta alguno de los signos, se rebajará. Si tienes más potencial de algunos signos, se aumentará tu puntuación. ¿Vale? Y esto, por supuesto, es un trabajo muy objetivo. Como apuntábamos antes con lo que decía Antonio, que os comentaba yo después, los sesgos ni están ni se les esperan. Yo verdaderamente no tratamos, nosotros no tratamos con la gente, y como no tratamos con la gente, todos los sesgos de las intervenciones directas con ellos, que a veces pueden ser muy buenos, ¿vale? Porque tampoco vamos a menospreciar el trabajo intuitivo cuando hablamos de la intuición inteligente, no esa intuición mágica, sino una intuición inteligente basada en la experiencia de psicólogos y de técnicos de recursos humanos, que también es válida, pero va a caer de una forma u otra en los sesgos personales, que pueden ser un muy mal un indicador subjetivo para esto, como os he comentado antes con la chica esta que mandamos a Beijing para abrir los recursos empresariales de Castilla-La Mancha. ¿Qué hacemos para las empresas? Apoyo en la elaboración del perfil del postulante. Os lo comentaba antes. Nos sentamos con el encargado de la empresa o el de la pyme, el pequeño empresario, directamente, o con el encargado de recursos. Nos sentamos con ellos, les presentamos, les pedimos que nos digan el perfil, les hablamos de las competencias con las que trabajamos, y entre unos y otros sacamos con la información que ellos nos dan cuál es el perfil específico que está demandando la empresa. La preselección de candidatos, si nos llaman para ello, también la podemos realizar nosotros. El proceso puro y duro de la selección a través de la técnica del test proyectivo de la escritura. La técnica comparativa entre dos o más candidatos. Cuando nos mandan 2 o 3 candidatos para un puesto de trabajo, valoramos los 3 candidatos o los 2 candidatos y hacemos una comparativa que damos pormenorizada al empresario o al funcionario que nos lo ha demandado, para decirle: de estos 3 candidatos, para el perfil que me has pedido o que hemos elaborado, este es el más idóneo por esto, por esto y por esto, te va a hacer aguas o te va a resultar más vulnerable por este proceso, pero de este otro candidato, esto y esto es lo bueno, y esto es lo mejorable. Entonces hacemos una comparativa rápida, eficaz, para que el técnico de selección o el psicólogo de selección tome ellos, que es para eso, para lo que están divinamente en las empresas, la respuesta final al cometido que nos han encargado. Nosotros sugerimos, trasladamos y sugerimos, pero nunca damos la decisión final, por decirlo de alguna forma. Evidentemente se fían. Con todos los que empecé trabajando, sigo trabajando, salvo algunas empresas que han caído por distintas circunstancias, sí se fían y están muy contentos con el trabajo. Podemos hacer también la compatibilidad de caracteres entre jefes y empleados. Eso ocurre muchas veces. El jefe tiene un perfil muy rígido, no le puedes poner a alguien de determinado comportamiento, conducta, iniciativa, porque el jefe no permite la iniciativa. Entonces tienes que valorar según el perfil del jefe, que también hay que hacer el análisis grafopsicológico del jefe o de grafoselección del jefe, valorar cuál es el perfil de trabajadores más adecuado para acompañarle en el puesto. Porque tú puedes, y me ha ocurrido en alguna ocasión,
o poquitas ocasiones, de tú encuentras un candidato fantástico y te dicen al cabo de los 6 meses, no nos ha gustado. ¿Qué ha ocurrido aquí? No nos ha gustado porque el jefe no se ha entendido con él. El candidato es el idóneo para el puesto de trabajo, pero no ha habido comunicación. Entonces, ¿qué es lo que determinamos detrás de todo eso? Pues en la medida de lo posible que nos permiten las empresas y el Estado, hacemos una valoración previa del jefe para, cuando nos lo permiten, para poder acoplar el trabajador adecuado para el perfil del jefe adecuado. No todos los jefes son iguales, algunos son mucho más autoritarios, otros son más democráticos, otros son más permisivos, otros son más diplomáticos. Hay de todo tipo de perfiles y entonces hay que acoplar el trabajador con el jefe para que la selección verdaderamente tenga el éxito que esperamos que tenga. Porque tú puedes encontrar el candidato perfecto y luego que te haga aguas por distintas circunstancias, entre otras por el trato recibido por la jefatura. Montaje de equipos de trabajo, este también es muy interesante, muy de recursos humanos. Móntame de todo este grupo de 15 personas, móntame un equipo de trabajo de 5 para este cometido. Pues vale, valoramos las competencias que son más importantes para la formación de un equipo y montamos el equipo de trabajo. Selección de personal de los puestos directivos, de los puestos intermedios y de los puestos altos. Es un test específico que realizamos para los feos y los puestos intermedios, porque tienen características distintas y necesitan competencias distintas y verdaderamente son muy, muy, muy eficaces. Búsquedas internas para promocionar o conseguir el cargo adecuado. Esto es uno de los grandes beneficios a nivel interno empresarial. Esto que ha ocurrido tantas veces y que sorprendentemente sigue ocurriendo. Este empleado ya lleva 20 y pico años en la empresa, ya tengo que hacerle jefe. No, por Dios, no tiene cualidades de jefe, no le metas a hacerle jefe. Si le metes a hacerle jefe, le haces un desgraciado a él y haces una desgracia con el puesto. Vamos a valorar de todos los candidatos que tienes, porque se te ha quedado vacante el puesto de jefatura, quién es el que está más capacitado y si vemos que no hay ninguno con las cualidades necesarias, competencias necesarias para el puesto, pues lo tendrás que buscar desde fuera. Pero eso de elevar a alguien porque ya tenga supuestamente muchos conocimientos, lleve muchos años en la empresa, suele ser un error que paga la empresa, que pagan los empleados y que paga el sujeto cuando se le eleva a un puesto para el cual no está capacitado. Evaluación de personal, valoración de personal de cada estructuración y optimización del rendimiento. Esto es fácil de comprender, el nivel de honestidad que hemos visto, hemos hablado de ello. Análisis de conflictos y dificultades, esto se hace menos, pero es súper eficaz. Mira, este equipo de trabajo no me está funcionando, dime por qué. Cogemos la escritura de todo el equipo, valoramos quién es el agente disruptivo del equipo y hacemos una valoración y entregamos a la empresa una valoración de este sujeto por este tipo de comportamiento, seguramente tenga esta información. Lo bonito de todo este trabajo, que es súper interesante, es que la empresa no te dice nada más que este equipo no me está funcionando. Ellos han hecho indagaciones, ellos tienen información, pero ni yo la pido o nosotros no la pedimos ni la necesitamos. Queremos hacer una valoración, vuelvo a lo que apuntaba antes Antonio, sin sesgo de ningún tipo. Porque a ti te puede caer mejor un trabajador, puedes que le rían las gracias, pero ese que le ríen las gracias también es el que fastidia a su equipo. Por lo tanto, sin sesgo de ningún tipo, tú
agarras las muestras gráficas, haces la valoración y dices, este sujeto puede estar generando conflicto por esto y por esto. Este sujeto puede estar generando conflicto por esto y por esto. Vemos una valoración de las posibilidades de desarrollo de los conflictos, que lo divertido y lo interesante es que siempre engrana con lo que está ocurriendo de verdad. Y les sorprende mucho, sobre todo las primeras veces, luego ya no se sorprenden, pero las primeras veces les sorprende mucho diciendo, joder, es lo que estaba comentando tal o cual candidato, tal o cual persona dentro de la empresa y a ti no te damos, a ti no te hemos dado esta información. Caramba, esto funciona. Dime, Antonio. Y tenía un par de preguntas, pero yo creo que ya más o menos se han ido contestando. Es un empresario escéptico, ¿cómo le diríamos lo importante que es la grafopsicología o el test grafopsicológico de la AIPS? Yo creo que ya ha quedado claro por el ahorro de tiempo, coste y lo más importante, la fiabilidad, porque muchas empresas van a dejar en manos de una persona pues su negocio. Entonces, claro, tiene que ser alguien muy fiable y sin conocerlo. Y nosotros es precisamente donde somos fuertes, darle a alguien fiable sin conocerlo. Y por otro lado, si quieres ya también para ir cerrando un poco el tema ya, ¿qué diferencia hay, si es que la hay, entre un test de selección de personal y un test de recursos humanos? Valoran, bueno, te contesto primero a la primera. Cuando el empresario no nos conoce y queremos abrir campo, tenemos una técnica de ventas que funciona muy bien y es que le decimos que le hacemos unos trabajos gratuitos. Hacemos una valoración gratuita. Hace poco le pedí a una empresa que pedía solamente temas de honestidad, le pedía, búscame los candidatos que hayas tenido que echar por ladrones, porque hayas tenido conflictos con ellas y búscame los mejores candidatos que tengas. Evidentemente no me das ninguna información salvo la edad y el sexo del sujeto y si son diestros o zurdos, no necesito nada más y me permites hacer la valoración. Cuando les entregué las muestras me dijeron, joder, con perdón por la expresión, pero fue, joder, has acertado de pleno, ¿vale? El que no era, no había manera de engancharle por ningún lugar, le habían echado hace año y medio por robar en la empresa, el que era el candidato perfecto, la candidata estupenda, era una chica que la tenían en recursos humanos, por cierto, de la empresa, y otro que era un sujeto que podía dar conflictos por un tema, pero en el tema de la honestidad no da problemas y todo eso les acoplé rápido. Una vez que te ven trabajar, lo lógico, que además ven el ahorro de tiempo inmediatamente, pues les llama para este contrato que hagan para ahorrarse tiempo y dinero en sus procesos de selección. Y en cuanto a los test de selección y de recursos humanos, tiene que ver un poco con lo que está apuntando. La selección hace una valoración de las competencias y los recursos humanos tienen que ver mucho más con todo cómo funciona la empresa en su vida diaria del mundo interno, ¿vale? Formar a esos equipos de trabajo, que respondan los equipos de trabajo, que se lleven bien los equipos de trabajo, el tema de subir de escalafón, valorar a la gente dentro de la empresa por circunstancias varias. Uno está muy enfocado a voy a valorar a este candidato para ver si cumple con las competencias y el otro ya está mucho más amplio a temas de recursos internos dentro de la empresa más amplios. También es importante decir a la gente que quien se quiera formar con nosotros tiene aquí una posibilidad de trabajo bastante importante y, como ves, muy efectiva. Y de hecho, tanto tú como el presidente internacional se dedican a esto prácticamente al 100%. O sea que es Él, él al 100%, yo bastante menos, pero también, sí. sí, que es una puerta abierta para poder trabajar como autónomo, a tu tiempo, a tu ritmo. Y la verdad, bastante importante. Sí, sí, si tiene, esto lo importante es
o lo complicado es meter cabeza. Si tienes conocidos dentro del mundo de la empresa que te dan la capacidad de demostrar lo eficaz que es, no hay problema. Y puede trabajar cualquiera que haga la formación y demás en el tema este y ganarse muy adecuadamente la vida. Pues yo creo que con esa información ya damos porque más o menos ya se ha explicado todo y ya hemos cumplido el tiempo de sobra, ¿verdad? Pues sí, parece que con esta clase tan reveladora sobre cómo aplicar la grafopsicología a los procesos de selección de personal, podemos cerrar ya esta entrega del mes de mayo, de 12 meses, 12 causas. Gracias, como siempre, Rafa, por compartir tu experiencia y tus casos y tus historias que te han pasado por ahí, de tanta experiencia de selección de personal como tienes. Y nada, sabemos que detrás de cada trazo se esconde mucho más que una letra, que hay muchas cosas ocultas, que la gente debe de compartirlo, debe ver los vídeos para darse cuenta del arma tan potente que es la grafopsicología. Decirle al resto de la gente, pues nada, que si le ha gustado la clase, pues que comparta, que se suscriba, que nos dé algún comentario. Estamos abiertos a todas sus opiniones y simplemente decirles que el mes que viene, el 18 de junio, tenemos otra clase a las 9 de la noche, que una causa que nos afecta a todos por igual, la gestión del estrés. Entonces veremos cómo se refleja en la escritura y cómo podemos aprender a identificarlo y canalizarlo desde la grafopsicología. O sea, Rafa, si quieres ya decir algo más para finalizar. Pues nada, como siempre, darte las gracias por tu gran trabajo y para que no te estreses, lo dejamos ya para el próximo día. Muchas gracias, Rafa, y un saludo a todos y nos vemos en los vídeos y en el canal de YouTube. Un saludo. Muy bien, un saludo. Hasta luego. Luego.